matemáticas. Así que, por favor, os pido este fuerte aplauso para Antón Ubanell y para Núria Serra, que nos van a acompañar. Y lo que os digo, nos van a sorprender. Yo he visto ejemplos muy chulos antes en el PowerPoint, así que seguro que lo vais a disfrutar. Antón, Núria, que gaudiu moltíssim també d'aquesta semi. A parella. Buenos días. Buenos días. Es un placer y un honor estar aquí hoy en Tarragona, en este congreso. Sí, y compartir este momento con tantos docentes comprometidos con la educación matemática. Un congreso que tiene un lema muy especial, comprender para aprender. Y que conecta muy directamente con la temática de nuestra charla. Porque conectamos para comprender, comprendemos para aprender y aprendemos con emociones. Bien, veréis que a lo largo de la charla iremos construyendo poco a poco, con mirada amplia, con foco abierto, un mapa de conexiones dentro del ecosistema de educación matemática. Lo iremos haciendo poco a poco, pero queremos hacer un matiz de entrada. Cuando nosotros hablamos de conexiones, no hablamos de una línea, de una flecha que relaciona dos conceptos. Hablamos de un encaje entre piezas que se necesitan, que se enriquecen mutuamente. Sí. Y donde esto se ve perfectamente es en la música. Por eso nos ayudaremos de la música para hacer visible lo invisible. Y el motivo de hacerlo sí es simple. Si os mostráramos el mapa completo desde el principio, veríamos el destino, pero nos perderíamos la magia del encaje. Y es que el sistema de conexiones, las conexiones matemáticas, no son una foto fija, son un sistema dinámico en el que cada elemento, desde un pequeño descubrimiento de aula a un gran proyecto de centro, necesita encontrar su ritmo, su lugar para sonar bien. Así, cada vez que añadamos un instrumento a nuestra canción, estaremos sumando una nueva dimensión a nuestra tarea educativa. Sí, y empezamos nuestra composición con el latido del aula. En la música, la percusión está en la base de todo. Marca el ritmo, da entrada a los distintos instrumentos. En la educación matemática, el latido del aula está en la base de todo. Sí, y empezamos nuestro mapa de conexiones con las conexiones en clase, en el aula de matemáticas. Aquí encontramos las conexiones internas, conexiones entre saberes y sentidos, entre procesos y competencias. Son ese pulso de base, lo que estructura el aprendizaje. Sin este ritmo no hay encaje, no hay conexiones. Bien. Y este ritmo se vive, ¿no, Antón? Ese ritmo se vive, no se explica. Por tanto, vamos a intentar, todo lo que son emociones, vivirlo, sí, más que explicarlo. Y se vive con experiencias como la siguiente. Ayer, Antón y yo quedamos para hacer algo muy típico de aquí, de Tarragona. Antes el presentador lo ha nombrado. Toca ferro. En castellano, toca hierro. Se trata de pasear por la Rambla hasta llegar al balcón del Mediterráneo, donde se obtienen unas vistas impresionantes, ¿sí? Y además se dice que tocar la barandilla da suerte. Antón y yo no queríamos perder la oportunidad de ver unas vistas fantásticas y además nos podía traer algo de suerte. Y así, pues intentamos encontrarnos. No sabemos aún, nos descubrimos si nos encontramos o no, tocando hierro. Pero como siempre, convertimos la situación en un problema matemático, ¿no? Bueno, nos pusimos tres condiciones. Primero, llegar entre las 19 y las 20 horas. Segunda condición, que el primero que llegara se esperaría 15 minutos. Pasados los 15 minutos nos iríamos, ¿de acuerdo? Tercera condición, la Núria escogería un minuto dentro de esta hora, cualquiera, aleatoriamente, con la misma probabilidad todos los minutos. Y yo haría lo mismo. A partir de ahí, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La cosa está en que ahora me surge una pregunta. La pregunta es, claro, ¿cuál es la probabilidad de encontrarnos? ¿Es más probable que nos encontráramos o que no? ¿Alguna conjetura? Antón, esto lo tenemos que solucionar. Perfecto, pues vamos allá. Sea X, vamos a llamar X al minuto de llegada de Núria y vamos a llamar Y a mi minuto de llegada. Estamos interesados en descubrir aquellas parejas X, Y
tales que la diferencia en valor absoluto, no es importante quién llega primero, pero en valor absoluto es menor o igual que 15. ¿De acuerdo? Claro, para verlo mejor, yo creo que estaría bien representarlo, Antón. Sí, la geometría siempre ayuda. Siempre ayuda a la geometría. Y es que en este cuadrado vemos representados todas las posibilidades. Pero claro, ahora pensando, ¿cómo representó aquella inecuación? Déjame pensar. A ver, Antón, yo te he visto hacer unos roleplay fantásticos y con la de gente que hay en este auditorio seguro que puede funcionar. Antón, hacemos un roleplay. Yo no podría resistirme a hacer Venga. un roleplay ante esta cuadrícula de asientos tan seductora. Perdonad, a partir de ahora, permitidnos, ya no seréis personas, no tendréis nombre ni apellido, solo seréis, es muy importante, seréis puntos del plano y gozaréis de las dos coordenadas que os regaló Descartes. ¿De acuerdo? Vamos a dar las coordenadas. Va, yo os daré la primera coordenada. Todos vosotros, recordadlo, Martí? Todos vosotros tendréis primera coordenada 0. Sentiros contentos, seréis el eje de ordenadas. Tú serás el origen de coordenadas, ya verás. Gracias. Todos vosotros tendréis la primera coordenada igual a 5. Todos vosotros 10, recordadlo. 15, 20, 25, 30, 35. ¿Recordáis la primera parte de vuestra personalidad? 30, ¿erais vosotros? 35. 35, 40, 45, 50, 55 y aquí tenemos una fila fantasma que serán los 60, imaginadlosla. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Muy bien. Falta la segunda coordenada. Claro que sí. Vale, toda esta fila de aquí, eje de abscisas, segunda coordenada, 0. Esta fila, recordadlo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, esta fila 40, 45, 50, 55 y 60. Perfecto. ¿Os dais cuenta? ¿Te das cuenta, Nuria? Cada uno de ellos y de ellas representa algo muy personal para nosotros. Representa un momento de llegada tuyo y un minuto de llegada mío. Es una posibilidad de nuestro destino común. Sí, es fantástico. Perfecto. Ahora lo que necesitamos es que en silencio completo, restéis a calcular la diferencia entre vuestro nombre y apellido. Los nuevos, entre vuestras coordenadas. Calculad la diferencia en valor absoluto y la guardáis. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo lo ha hecho? Sí. Venga. Valor absoluto, A la de Venga. 3, que se pongan de pie todos los que la diferencia os ha salido menor o igual que 15. ¡Guau! ¿Habéis visto? Visto desde arriba es magnífico. Ay, perdona. Las gafas. Visto desde arriba es magnífico. Pero mira, Mira qué chulo. Es que si os vierais estáis guapísimos. ¡Guau! ¿Lo veis? Es una zona aquí en medio. Fantástico. Fijaros, cómo el álgebra, una condición algebraica, se ha transformado en una forma geométrica. Bueno, sois magníficos. Cada uno de vosotros es una posibilidad de encuentro y cada uno de los sentados es una posibilidad de desencuentro. Sí. ¿No? Bien. Puntos aquí- con memoria. Tienen que tener Sí, memoria, Antón. Claro. Seréis puntos, más puntos con memoria. Queremos que los que estáis de pie recordéis que estáis de pie y recordéis los que estáis en el límite de la zona, ¿de acuerdo? ¿Ponéis un bit los que estáis en el límite de la zona? Perfecto. Y los que estáis en el interior de la zona, también recordadlo. ¿De acuerdo? Sentaros. Muy bien. Muchas gracias por vuestra colaboración y vamos a seguir con la charla. Claro, el GeoGebra nos permite representar lo que hemos experimentado, ¿sí? Ya que tenemos la situación. Y es que un problema de cálculo de probabilidades lo podremos resolver comparando áreas, porque al final, calcular la probabilidad es ver qué parte respecto al total del cuadrado representa nuestra zona de interés, ¿sí? Vamos a verlo. El cuadrado tiene un área de 3.600 y si nos fijamos se nos han formado dos triángulos y cada triángulo tiene un área de 1012,5. Para calcular el área de nuestra zona de interés es muy sencillo, ¿no? La del cuadrado menos dos triángulos, 1575, que respecto al total son 7/16.
0,4375. Antón, lo tenemos resuelto, ya tenemos la solución. Qué bien sienta tener pequeños éxitos matemáticos, ¿no? Sí, sí, sí. Como bien te he Perfecto. escuchado decir muchas veces, todos nuestros alumnos y alumnas deberían tener sus momentos de gloria matemática. Claro que sí. El emocionómetro. Sí, irá saliendo, sí, ahora está a niveles máximos, ¿eh? Irá saliendo varias veces en nuestra charla el emocionómetro. Bien, ahora podríamos decir, ¿y si en lugar de calcular tanto, simplemente contáramos puntos y aplicáramos la fórmula de Pick? Os presentamos a Pick. George Alexander Pick fue un matemático austríaco que nació en Viena en el año 1859 y murió en el campo de concentración de Theresienstadt en el 1942. Él descubrió un resultado bellísimo, ya lo veréis, ¿no? Pero no lo hizo casi público, se publicó 27 años después de su muerte, un matemático que se llamaba Stenhouse, y que en el libro que lo publicaba decía, es un resultado sencillo y elegante. Fijaros la palabra, elegante. Sencillo y elegante. Claro. ¿Qué dice? La fórmula de Pick dice que para calcular el área de un recinto poligonal inscrito en una cuadrícula, tomando, eso sí es importante, tomando como unidad de área el cuadradito básico de la cuadrícula, ¿entendido? Eso es bueno. Pues tomando esa unidad, el área de un recinto poligonal inscrito en esa cuadrícula es igual al número de puntos del borde, del contorno, ¿de acuerdo? Esos que hemos señalado en azul, más el número partido por 2, será porque están en medio, ni dentro ni fuera, más el número de puntos del interior menos 1. ¿Os parece? Así pues, basta, como queráis puntos con memoria, basta preguntar, levantad la mano los que estabais en el contorno, por favor. ¡Guau! Ha salido todo el contorno dibujado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. ponemos en marcha el contómetro, sois 30. Levantad, en clase lo haríamos viviéndolo, ¿eh? Levantad la mano los que estabais en el interior. Ay, qué bonito, es que es bonito, Sí, de sí, verdad, sí, sí, ¿eh? Es bonito. Sois 49. Aplicando la fórmula nos da la mitad de 30 más 49 menos 1, 63. 63 cuadrados sobre 144. La relación es 0,4375. ¿Qué os parece? ¡Qué bonito! Fantástico. Sí. El teorema de Pick es uno de estos tesoros matemáticos que tendríamos que sacar a relucir más veces en el aula por su belleza. Y claro, si nos fijamos, hemos resuelto el problema y lo hemos resuelto razonando y representando. Y también hemos hecho montones de conexiones porque hemos transitado a través del sentido de la medida, el espacial, el estocástico, pero también, sobre todo, hemos perseverado porque hemos encontrado la solución. Y es que además hemos sido muy creativos porque la hemos encontrado de dos formas distintas. Y segurísimo, que os estáis haciendo una pregunta. Al final, ¿os encontrasteis o no os encontrasteis, no? Pues sí, nos encontramos, pudimos tocar ferro y conectar con esta maravilla de ciudad. Bien, ¿es que nos vamos emocionando? Eso es lo bueno. Ahora ponemos una pieza más en nuestro mapa, el pensamiento computacional. Ese es un hub de conexiones enorme, tanto internamente de la matemática, por eso lo hemos puesto aquí, como también con otras materias y con el ámbito STEM, por ejemplo, ¿no? Sí. Y os invitamos a hacer una excursión por un territorio un poco extraño. Ya veréis, ya veréis. Sí. El territorio de las ecuaciones paramétricas de un segmento. Vamos a ver. Tenemos claro, ¿no?, que por dos puntos, A y B, pasa una única recta. ¿Sí? Pues bien, cada punto de esta recta se puede expresar en función de un parámetro. El parámetro en la imagen T. Es decir, para cada T tengo un punto P de la recta. Infinitos T's, infinitos puntos P. Muy bien, pues si restringimos el parámetro T al intervalo 0, 1, lo que obtenemos es el segmento AB. Bien, ahora vamos a hacerlo con 3 segmentos. A mí me parece que esta imagen es muy seductora. Fijaros bien, el T va controlando 3 puntos distintos que se mueven en segmentos distintos de distinta longitud. Los puntos corren, digamos, se mueven en proporciones iguales, pero a velocidades distintas, porque han de recorrer la misma longitud
distinta longitud en el mismo tiempo. ¿No es maravilloso? En esas proporciones. Pero claro, podríamos hacer un roleplay. Maravilloso. Es Sí. maravilloso. Es que Es hacen una maravilloso, coreografía, claro. hacen una coreografía. Es una coreografía bellísima, ¿eh? Sí. ¿La habéis visto? Es una coreografía con 3 segmentos. Vamos a hacer una coreografía con 3 segmentos. ¿Os parece? Necesitamos a 6 personas voluntarias. Venga, Va, venga. adelante. Gracias. No hay como tener amigos en el público. Venga, sí, necesitamos Gracias. 6. Por tanto, aquí hay 3, 4, 5, ya tenemos. Después haremos más, tranquilos. Oh, haremos muchas, no os preocupéis. Nos gusta, esto nos gusta. Sí. Perfecto, bienvenidas. Bienvenida. Usted será el punto A, Vale, hola. punto B y punto C. ¿Les parece? Sí. Punto A, te puedes quedar aquí. Bueno, aquí, por ejemplo. Aquí. B, ven. B, te pones aquí, en el fondo de la pantalla. Sí, los demás venid Y- conmigo, venid conmigo. Y C, Mira. por ejemplo, aquí, ¿qué os parece? ¿Aquí va bien? Vale. No seáis demasiado regulares. Ponte por aquí, ningún problema. Entonces, Espera. entre el punto A y el punto B, vamos a trazar un segmento. ¿Ves? Lo mejor para un segmento es una goma elástica y además barato. ¿eh? Te puedes Y poner entre más el para allá. punto B y C, otro segmento. Sí, que están Punto 3 B, distintas. has de ir Sí, con cuidado que los 2 segmentos se encuentren. Eso sí. Pero además, fijaros, el segmento lleva unas cintas rojas que están situadas a octavas partes. ¿De acuerdo? Es buenísimo, además. Si alargas más el segmento, la proporción se mantiene. Es muy bueno. ¿eh? Sí. Eso es un recurso Octavas didáctico partes potente. distintas, octavas partes distintas, pero todo Claro, octavas partes. Todo octavas partes, ¿eh? Bueno, tú serás el punto M. Por favor, tú te moverás en este segmento tal como te indique el parámetro. Y primero el parámetro te indicará 0, por tanto estarás sobre A. Luego 1 octavo, 2 octavos. ¿De acuerdo o no? N. Ah, hombre, Ángels. ¿Cómo estás? Bien, perdón. Tú serás el punto N. Ángel será el punto N. Te pondrás en T igual a 0, irás corriendo 1 octavo, ¿sí o no? Ensayemos, ¿vale? 0. 1 octavo. 2 octavos. Muy bien. Rápido, ¿eh? Bien. Ahora vamos a poner un segmento entre M y N. ¿Os parece? Magnífico. Tened ese segmento... No, entre M y N. Ah, vale, sí. Sí. Perfecto. ¿Vale? Teóricamente el segmento debería llegar al otro, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, esto tú teóricamente. ¿Vale? Poner el segmento en contacto con el rojo. ¿De acuerdo? Ah, qué bonito. Y ahora vamos a pensar. Poneros en T igual a 0. Perfecto. ¿De acuerdo? Y ahora nuestro punto P. Pero P no viene de punto en tu caso. Ven. Sí. P no viene de punto, P viene de protagonista. Tú serás la protagonista. Tú correrás. Tú correrás sobre este segmento, el que une M y N, a proporciones iguales que te marque el parámetro. De entrada también te colocarás en el parámetro 0. Por tanto, habrá una acumulación en A y una soledad absoluta en C. ¿Lo veis o no? Pues vamos a ello. ¿Preparados? Demos vida al sistema. Demos vida al algoritmo. ¿Os parece? Va. 0, 1 octavo. ¡Wow! ¡Qué bien! Ya está. 2 octavos. Ir siguiendo a P, fijaros lo que hace P. 3 octavos. 4 octavos. 5 octavos. 6 octavos. 7 octavos. 8 octavos. Wow. Qué acumulación en C, qué soledad en A. Muchas gracias, voluntarios. ¿Habéis visto? Sí, ya podéis. ¿Qué podéis volver a trayecto vuestro ha sitio. hecho el punto P? ¿Os ha gustado? Gracias, ¿eh? Es muy bonito. Bueno, Bueno. felicidades, gracias. Habéis sido magníficos. Antón, como antes, yo creo que lo podemos representar en GeoGebra. Sí, Y es que, claro, lo que ha hecho el punto P es recorrer esta curva roja. Estas curvas se llaman curvas de Bézier, ¿sí? Y, bueno, son muy especiales. Podemos añadir puntos.
y repetir el proceso recursivamente. Y obtenemos curvas que son bellísimas. Y a la belleza de esas curvas, no os lo perdáis, se une la belleza de sus expresiones algebraicas en función de t. Esos polinomios tan simétricos que se llaman polinomios de Bernstein. Y no belleza de la forma, belleza del álgebra. Sí, y no nos podemos olvidar de la belleza de su utilidad. Y es que estas curvas se ajustan a perfiles muy diversos. Por ejemplo, a la aerodinámica de un coche. O también al Camp de Mart, aquí en Tarragona. Y es que ni la estatua de César Augusto se ha podido resistir a esta curva. ¡Qué emoción ayer cuando la vimos, cuando íbamos a cenar! Sí. Estas curvas deben su nombre a Pierre Bézier, un ingeniero matemático y físico francés que trabajó en el diseño de automóviles. Muy bien, podríamos analizar los sentidos y los procesos que se ponen en marcha en esta actividad. Es evidente que son muchos y muy ricos. Pero nos gustaría centrarnos en la pieza que hemos puesto, el pensamiento computacional. Fijaros, hemos dado vida a un algoritmo. El roleplay ha ejecutado de manera desenchufada un algoritmo. Esto es pensamiento computacional. Y si luego invitamos a que los mismos alumnos hagan sus construcciones con GeoGebra, dando órdenes de construcción que están vinculadas, también es pensamiento computacional. Bueno, y de la mano de GeoGebra podemos poner una nueva pieza que nosotros hemos llamado la geometrización. Sí, y lo veremos a través de un cuadro, de este cuadro. Este cuadro que se llama Ejercicio complicado o aritmética mental en la escuela pública de Rachinsky, un cuadro de Belsky. Rachinsky fue un botánico muy reconocido a nivel universitario, pero que dejó su cátedra en la universidad para dedicarse en cuerpo y alma a enseñar matemáticas a los niños y niñas de la Rusia rural. Si nos fijamos en el cuadro, en la pizarra aparece una operación. Claro, nos hemos ayudado de la inteligencia artificial para que la operación se vea un poquito mejor. Pero para ser aritmética mental tienes un miga, ¿no, Antón? Sí, nosotros dijimos, ostras, ¿qué aritmética mental? Y entonces dijimos, bueno, pidamos ayuda a la geometría. Y efectivamente, representamos cada cuadrado con lo que es un cuadrado hecho de cuadraditos. Ahí tenéis 10 al cuadrado, 11 al cuadrado, 12 al cuadrado, etc. Y solo teníamos que contar los cuadraditos de esa columna. Y entonces nos propusimos hacer un plan de trasvases. Traspasamos una parte de las dos últimas columnas del cuadrado grande al cuadrado más pequeño. Hicimos lo mismo con una parte de la última columna del segundo mayor al segundo menor. Y así nos quedaba un gran rectángulo con 10 cuadraditos colgando allí, que son los que nos sobraban, ¿os acordáis, no? ¿Qué dimensiones tenía este rectángulo? 12 de ancho y 60 de alto. 60, que sería el 12, que es un número central, por 5. Perfecto. 60 por 12, 720, más 10, 730. 2 veces 365. Así aquella división es 2. Ese era el número que buscaba Rachinsky, el secreto de Rachinsky. Sí. ¿Os ha gustado? Que sí. La geometría. La magia de las representaciones, es decir, de la geometrización. Claro, ¿no? claro. Sí. Y claro, también nos podríamos fijar en los saberes, en las competencias que hemos trabajado, pero vamos a poner el foco en la geometrización. Y es que cuando geometrizamos, cuando damos sentido geométrico a una idea matemática, lo que obtenemos es un win-win didáctico. Porque, por un lado, la geometría aporta visualización, aporta comprensión a las ideas matemáticas. Pero claro, por el otro, la geometría recibe espacio y tiempo en el aula, que hace falta. Por tanto, siempre ganamos, Antón. Ese es un comentario muy importante y con él llegamos a colocar la última pieza en ese mapa de conexiones internas en el aula, que es el sentido socioemocional, socioafectivo, que lo cubre todo. Por eso hemos puesto esta corona circular que lo va cubriendo todo, ¿no? El sentido socioafectivo es un recién llegado al currículum, pero viejo, conocido de los buenos profesores de matemáticas, de los buenos maestros de matemáticas, porque está siempre presente en el aula. Y es muy importante para ir construyendo la identidad matemática de los alumnos, su personal, su particular manera de relacionarse y de entender las matemáticas. Y eso es fundamental, un material importantísimo. En Cataluña se elaboraron unas orientaciones curriculares, tanto para primaria como para secundaria, que podréis
consultar porque hemos puesto los enlaces en la presentación, ¿sí? Y en concreto, respecto al trabajo del sentido socioafectivo, se hizo un trabajo muy, muy, muy delicado, que culminó con la elaboración de 2 decálogos, que también tenéis enlazados, ¿vale? Y que son enormemente orientadores. Y os recomendamos su lectura. Su lectura en vertical, por separado, primaria y secundaria, pero también punto a punto, para comparar, para ver la diferencia entre los matices. ¿Sí? Bien, y así empezamos con las conexiones externas. Y la primera, la más natural, son las conexiones en el espacio. Básicamente el espacio compuesto de objetos, grandes, pequeños, diversos. Hay algo maravilloso en nuestro oficio, que es el diálogo creativo entre la mirada del maestro y el objeto. Esa mirada del maestro que se pregunta, ¿cómo puedo llevar este objeto a clase para poder enseñar mejor matemáticas? Nuestra mirada dialoga con el objeto y lo convierte en un recurso. El recurso no es nunca el objeto, es el objeto más la mirada del maestro. Bien, en ese sentido somos creadores de recursos a partir de todo, no sé, de un televisor, de una mesa, de un coche o quizá de un lápiz. Sí, porque un lápiz puede ser un muy buen recurso a diferentes niveles educativos. Por ejemplo, con los más pequeños puede ser la unidad de medida. Podemos medir en lápices, ¿sí? También nos puede servir para comparar, más largo que este lápiz, más corto que este lápiz. Después, también, pues, podemos ver en él, ¿no?, un cono y un prisma. Y podemos medir su longitud. Ya en secundaria podemos preguntarnos el volumen. Y en bachillerato nos podemos preguntar qué son estas ondulaciones de la parte superior. Porque, claro, son la intersección de un cono, ¿sí?, con un plano que es paralelo al eje. Esto en realidad son ramas de hipérbola. ¡Wow! Sorprendente. Una vez en clase un alumno tiró el lápiz y dijo, no estaba escribiendo, y me dijo, un alumno de bachillerato, dije eso, hipérbolas, y tiró el lápiz, ¿no? Le animé después a que lo recogiera. Es bellísimo. ¿Os habéis preguntado nunca qué volumen de mina de un lápiz es el que se consume realmente quedando sobre el papel cuando escribimos? Fijémonos, la mina de un lápiz es un cilindro, ¿de acuerdo? Pequeñito que hay dentro. Imaginaros que esto es un trocito de este cilindro. Nosotros, en las mejores circunstancias, al sacar punta al lápiz, convertimos este cilindro en un cono, en el cono inscrito en el cilindro, en la mejor de las circunstancias, ¿verdad o no? Y es ese cono el que utilizamos para escribir. Por tanto, estamos realmente utilizando un volumen de mina que es la tercera parte de la mina en la mejor de las circunstancias. ¡Ah, qué es bonito! Esto es curioso. Sí. Y siguiendo con el lápiz, el pasado 28 de marzo podíamos leer en El País un escrito de Antonio Muñoz Molina, académico de la Real Academia Española de la Lengua. Y en él habla sobre el equipo que representó a España en la Olimpiada Matemática Internacional en el 2025. Y se refiere a ellos con los siguientes términos. Me pongo las gafas porque las frases son muy buenas y las leeré textualmente. Primero dice, la figura del joven matemático se parece mucho a la del joven poeta. Otra, los científicos describen sus hipótesis y experimentos utilizando términos estéticos, sencillez, elegancia, belleza. Otra más, los participantes en la Olimpiada hablan de la belleza y dificultad de los problemas, de la elegancia y la simplicidad de las soluciones, de la libertad creativa que exigen. Y además reproduce una frase textual de uno de los miembros del equipo, que dice lo siguiente. Cuando me enfrento a un problema y me tiro 8 horas con él y acabo sacándolo, me entra una alegría que no puedo explicar. Pura emoción matemática. Y es que el texto por sí solo ya justifica el título de nuestra charla. Pero es que además, en la parte final del texto, se habla sobre las bondades que se pueden hacer en clase simplemente con un lápiz y un papel. Claro, pero el texto viene acompañado de una magnífica imagen. ¿Os habéis fijado que sale una franja de maderita como una espiral? En la realidad, la espiral es mucho más cerrada, como muestran estas figuras de la izquierda, ¿no? Pero ¿por qué hay esta necesidad de hacer una espiral? Imaginamos la punta del lápiz. ¿Os lo imagináis o no? Que sí? Entonces, cuando nosotros sacamos punta al lápiz, ¿qué pasa? Ay, sí, gracias. Sí.
Tenemos hasta dos. Los amigos últimamente nos regalaban lápices, porque buscábamos lápices grandes. Bueno, cuando sacamos punta al lápiz y damos una vuelta a la maquinita, fijaros que sale una franja fina de madera. Pero esa franja tiene dos bordes. Uno de esos bordes sale casi de la punta, de donde toca la mina. Claro, en una vuelta, como que hay un diámetro muy pequeño, el borde es corto. ¿Me entendéis? En cambio, la parte de borde que sale de aquí es mucho más largo. Aquí el diámetro es más largo. Y además, esta parte es ondulada, porque recoge en plano las ondulaciones, las ramas de hipérbolas. ¿Sí o no? ¿Es que es bonito? Es decir, claro, entonces se queda una espiral. ¿Por qué? Porque un borde ha de ser más largo que el otro, que queda dentro del corto, ¿no? Sí, y además el dibujante se lució, porque dibujó casi a la perfección una espiral áurea. Pero este dibujo tiene un pero. Claro, la perfección, no. Fijaros, el tramo, el borde corto tendría que salir de aquí, de abajo, y el largo exterior, ondulado, tendría que salir de arriba. ¿Me explico, no? Es decir, esto está al revés. Y la espiral saldría con las ondulaciones aquí y saldría hacia abajo. Pero bueno, alabado sea Dios. No saquemos más, no saquemos punta al lápiz. No, vamos a seguir. Pues bien, hemos hecho conexiones en el espacio a través de un objeto, el lápiz. También hemos hecho conexiones en el arte, con el arte, porque cuando hemos trabajado con el cuadro de Belsky, también hemos hecho conexiones STEAM a través de las curvas de Bézier. Y ahora es el turno de las conexiones que podemos hacer a través de los juegos. Decía María Antonia Canals que las primeras normas que un alumno acepta son las del juego. Así que vamos a jugar. Bien, pues os planteamos un juego. Ese juego se puede hacer de manera competitiva, pero lo vamos a plantear de manera colaborativa. Es simplemente una invitación, no es un juego complicado, pero después lo podéis hacer en el patio o en las clases. Lo hemos hecho hace poco con algunos compañeros de aquí, que sí. Bien, tenemos un arco de circunferencia que dividimos en 8 partes iguales. Por tanto, nos quedan 9 puntos, 2 en los extremos y 7 en el centro. Disponemos de 2 montones de fichas, unas rojas y otras azules. Y entonces hemos de distribuir esas fichas a lo largo del arco cumpliendo 2 condiciones. La primera es que las fichas de los extremos ambas sean rojas o ambas sean azules. La segunda es que debemos conseguir una configuración de colores en las fichas centrales de tal manera que nunca se pueda formar un triángulo isósceles con fichas del mismo color. ¿Me habéis entendido? Es decir, eso no puede ocurrir y eso no puede ocurrir. Y la aventura es buscar una configuración de colores para que no se forme un triángulo isósceles con fichas del mismo color. Sí, pues ¿Podemos? haremos un roleplay. Claro. Sí. Y trabajaremos con 9 personas voluntarias, que ya pueden ir saliendo, las 9 personas voluntarias. Perfecto. Que harán de puntos. Una persona que será la jugadora, ¿sí? Y trabajaremos con sombreros rojos y azules. Las personas que harán de puntos se pondrán el sombrero del color que le indique el jugador, ¿sí? Bien. Recordando que los extremos tienen que ser del mismo color. Id pasando los sombreros y os quedáis uno de cada color, ¿vale? Os quedáis cada uno de un color. No, gracias. Gracias, gracias. Venga, ¿tú serás el jugador? Hoy todos vale, pues acabáis siendo puntos, Vale, tú vas dando veis? indicaciones, ¿sí? Recuerda que los extremos del mismo color. Bien, ahora has de buscar, cada uno de ellos tiene dos sombreros, uno rojo y uno azul. ¿De acuerdo? Son sombreros suficientemente ridículos, claro. Espera. Bien, es la gracia. Bien, entonces se trata de que, bajo tus órdenes, vayan cambiando los sombreros, los centrales, para que nunca formes un triángulo isósceles con sombreros del mismo color. Pero si tú tienes alguna duda, si lo hacéis en clase, los cordeles. Yo tenía un profesor que decía, un profesor de matemáticas siempre de llevar un cordel en el bolsillo. Sí. El cordel, entre ellos 3, pues claro, veremos si forman o no un triángulo equilátero, isósceles.
De todas maneras, aquí no será necesario ayudarnos a ver si conseguimos eso. Sí. ¿Y si nos jugamos algo? Sí, mira, si lo consigues, nosotros te pagamos hoy una buena cena de pescado. Aquí se come buen pescado, Pero si no lo consigues, tú nos pagas a nosotros un agua mineral en el bar. ¿Qué confianza tenemos? Para los dos, ¿Qué confianza sí, tenemos en seguro, las matemáticas, Antón? Sí. Vale, Venga, pues, todo pues tuyo. bien, venga, ves poniendo... ¿Sí? ¿Ves haciendo? ¿Ves haciendo? Este barbeis, rojo. Quiero entender que el del medio no puede ser rojo porque lo he visto. Entonces, si no hubiera fallado. ¿Ves? Lógica, ¿eh? Azul. Otro azul allí. Ahí no puedo colocar otro azul, ¿no? Tú rojo. No, rojo, rojo. Hicimos las trampas. Vale. ¿Vamos bien? A ver, ahora. Tú tienes que ser rojo. Uy, A ver. aquí. A ver. 2, 2, 1, 1, 1. Hay un isósceles. ¿Ya ha fallado? Triángulo isósceles. Sí, Mira, lo siento. ¿sí o no? ¿Lo veis o no? Sí. No, 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 no puede ser. Vale, pues. Quítense los gorros, por favor. No, no. A ver, es que Abeja limpia, que es lo que empezó otra vez. Vale. no lo conseguirá, Antón. No lo conseguirá, ¿eh? Ya tenemos No se puede, no se puede, no se puede. ¿A ti qué te había puesto? Pues azul. Tu rojo. Ya la he liado otra vez, ¿no? A ver. No puede ser azul. Tu rojo. Tu rojo. Y tu azul. A ver, encuentra listo. Necesitamos la cuerda. A ver, 1, 2, 2. Sí, sí. Dos. Aquí está, aquí está. sí, señor. Seguro, seguro, seguro. Bueno, A ver. realmente. Casi. Un aplauso muy para el bien. jugador y para los Gracias. voluntarios. Un aplauso para todos Y es los que, voluntarios. Antón, nos hemos ahorrado, Ahorrado. Perdón, una cena. Una cena y hemos ganado un agua. Bien, bien, el hecho es que no es posible hacerlo y es bonito porque esto se intenta. En clase daríamos mucho más juego, mucho más tiempo, ¿no? Y luego, una vez vivido eso, podríamos hacer una demostración, que aquí no la seguiremos, pero se puede hacer una pequeña demostración sistemática, de verdad, muy, muy, muy simple, que la dejamos en esta presentación y que la podéis consultar. Pero es simplemente ya una cosa de combinatoria, pero muy, muy, muy simple, de verdad. Muchas gracias, voluntarios. Podéis volver Muchas a vuestro gracias, sitio. ¡Qué divertido! Muy bien. Pues para completar las conexiones externas, el hexágono de conexiones externas, tenemos el tiempo. Conexiones que se pueden hacer a través de las efemérides o de los días internacionales. Y es que dentro de nada, el día 30 de mayo es el Día Internacional de la Patata, toda una provocación matemática. Y es que, ¿quién de vosotros no ha dicho alguna vez eso de, esto parece un patatoide, ¿no? Claro, una curva cerrada, más o menos convexa, ¿no? Tenemos un gran patatoide aquí. Claro, tenemos un gran patatoide, ¿lo veis? Y tenemos un segmento en el cual destacamos un punto rojo, que divide al segmento en dos partes, una parte de longitud A y una parte de longitud B. Entonces, hacemos que este segmento se deslice por el patatoide de manera que siempre sus extremos descansen sobre el patatoide. ¿Me explico o no? Es decir, siempre sus extremos están sobre el patatoide. ¿Lo veis, no? Entonces, en ese deslizamiento, el punto rojo produce una curva naturalmente roja, ¿no? Sí, la que vemos en la imagen. Y claro, nos podemos preguntar que cuánto vale el área entre el patatoide y la curva roja. Pues bien, se ha demostrado que esta área es pi por A por B. Seguro que a alguno esto le suena, porque el área de una elipse de semiejes A y B es pi por A por B. Es decir, no importa si es grande o es pequeño el patatoide, estas dos áreas siempre son iguales. ¡Sorprendente! Sorprendente.
Este resultado se conoce como teorema de Holditch y se demostró se publicó en el 1858. Y ahora viene la pregunta que está segurísimo que os han hecho alguna vez en el aula. ¿Y esto para qué sirve? Claro, la pregunta. Y bien, y entonces hemos buscado un artículo de la Revista de Obras Públicas, nada más aplicado, ¿no? Publicado en mayo de 1980, hace ahora 46 años, ¿no? Un ingeniero de caminos hace un artículo delicioso, de verdad, con unos gráficos magníficos, de los cuales reproducimos dos que manifiestan dos aplicaciones. El primero es el revestimiento de excavaciones irregulares. Claro, imaginemos que hacemos un pozo o una piscina. Hacemos un hoyo, pero irregular. Entonces, la curva de Holditch sería la curva que haría el cemento que revestiría, se aproximaría al revestimiento, ¿no? Y otra sorprendente es, imaginemos un tren, ¿vale? Un tren con vagones largos, como queráis, y miramos por dónde pasa el punto central del vagón. Imaginemos que el vagón es un rectángulo, el centro del rectángulo, ¿por dónde pasa? Bueno, si la vía es recta, pasa por el centro de la vía. Pero ¿qué pasa si hay una curva? Entonces, de alguna manera, el vagón hace como el segmento, que hace como atajo, ¿me entendéis? Y el punto rojo, aquel centro del vagón, se desplaza del centro de la vía. ¿A qué es guapo? Fijaros, es una aplicación STEM genuinamente matemática, que falta nos hacen ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y por tanto es una manera magnífica de dar potencia al latido del aula, ¿no? Y hablando de latido de aula, es momento de seguir con nuestra composición. Y ahora, al latido del aula, añadiremos los acordes de la escuela. Perfecto. Así pues, continuamos nuestro mapa, añadiendo ahora otra dimensión, que es el mundo de la escuela. Y aquí encontramos dos potentísimas conexiones internas. Por un lado, la línea de centro, y por la otra, lo que hemos llamado irradiación. Sí, empezamos por la primera. A ver, podemos proponer actividades buenísimas, potentes, riquísimas en clase, pero si lo que queremos es cambios que perduren en el tiempo, debemos trabajar por dar una visión compartida de la educación matemática, que dé continuidad al desarrollo de las competencias. Es decir, no se trata de hacer muchísimas cosas, sino las que hagamos, hacerlas con sentido, con coherencia metodológico. En la línea de lo que decía Luis, sí, por ejemplo. Sí. Es que sí, nos ha gustado mucho la charla. Sí. Claro, esto no es ni rápido ni fácil. Se necesita tiempo y recursos. Y en este sentido, el PCT nos está ofreciendo una oportunidad buenísima. Por lo tanto, debemos aprovecharla. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí la estamos aprovechando. Muy bien. La otra conexión interna que nos parecía importante era la irradiación. Entiendo por irradiación cualquier actividad que la creatividad del maestro intente activar dentro de la escuela, fuera del aula. Es decir, más allá del aula, dentro de la escuela, podemos hacer matemáticas. Una exposición, un mural en el pasillo, el día de hacer pasteles redondos, un concurso, el problema de la semana, el reto del mes, etc., ¿no? Magnífico. Todo eso que contribuye a crear una cultura matemática de centro. De verdad, en ese sentido, permitidme, ahora que estamos en familia, debemos ser un poco matefrikis, o si me permitís, matemáticos. Me explico, ¿no? Si queremos ser convincentes, nos hemos de mostrar convencidos, porque en educación, y en particular en educación matemática, las palabras no valen más que la convicción de quien las pronuncia. Y bueno, hay un montón de días para celebrar las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, el 12 de mayo, hace nada, fue el Día Escolar de las Matemáticas, pero no solo eso, fue mucho más, porque también es el día para reivindicar el papel de la mujer en las matemáticas.
Porque un 12 de mayo de 1977 nació Maryam Mirzakhani, la primera mujer en ganar en el año 2014 la medalla Fields, que es el máximo galardón que se otorga en matemáticas. Y bueno, hemos destacado esta frase suya por su claro contenido emocional. La belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes. Bien, y también un 12 de mayo nació Florence Nightingale. Se la considera la creadora de la enfermería moderna. Por eso el 12 de mayo es el Día Internacional de las Enfermeras. Ella creó la primera escuela de enfermería en Londres. Y en aquel momento, cuando se dio la primera promoción, 1854-56, estaba la guerra de Crimea, una guerra brutal, y entonces fueron todas ellas voluntarias a un hospital de campaña que se establecía en Scutari. Bien, ellas vieron que muchos heridos que llegaban allí morían no debido a las heridas, sino debido a enfermedades, ellas muy británicamente las llamaban prevenibles o mitigables, pero realmente eran infecciones hospitalarias. Y empezaron a pedir que se tomaran medidas para mejorar las condiciones higiénicas, ¿no? Pero no les hicieron caso. Entonces, ellas intentaron convencer a la opinión pública británica. ¿Cómo? Con las matemáticas, con la estadística, con los datos, con los gráficos. Con ese gráfico, por ejemplo, de causas de muerte para los soldados que llegaban allí, que se ha hecho famoso, un gráfico de área polar o de rosa, ¿no? Esos gráficos hicieron que cambiaran las cosas, transformaron realidades, ¿no? Mejoraron primero la sanidad militar, pero luego la sanidad civil, ¿no? Abrieron caminos nuevos que hoy los tenemos muy asumidos, como cambiar la ropa de cama o airear las habitaciones o lavarse las manos, ¿no? La matemática como transformadora, ¿no? Eso es una oportunidad de irradiación interna brutal que no deberíamos dejar pasar. Y ahí nos encontraríamos con profesores o con maestros de otras materias. ¿Me explico, no? Es magnífico. Y volviendo al mapa, claro, si ponemos el foco en la escuela, la conexión externa a la escuela más evidente es con las familias. Pero cuidado porque aquí queremos dejar clara una idea. Las familias no deben enseñar matemáticas. Esta es nuestra tarea, nuestra misión. Ahora bien, sí que las familias pueden contribuir a alimentar el gusto por las matemáticas, la estima por las matemáticas, porque al final, familias y escuela debemos remar en la misma dirección. Y en esa conexión podemos ver tres canales. Un primer canal es la experiencia. Invitar a las familias a que vivan actividades escolares como las que viven sus hijos, ¿no? Si hacemos talleres escolares que además sean dinamizados por sus propios hijos, de verdad, para las familias quizá aprenderán algo, pero los alumnos aprenderán mucho y será un subidón socioafectivo magnífico para esos alumnos, ¿no? Sí. Sin duda. El segundo canal sería, pues, permitirnos humildemente, pero darte ideas y consejos no para enseñar matemáticas, como ha dicho Nuria, sino para fomentar el gusto por las matemáticas. Hemos seleccionado 4 a título de ejemplo, teniendo muy claro que cada uno de vosotras añadiría muchos más. Tranquilamente, nosotros hemos seleccionado 4, pero sí. Bueno, a título de ejemplo. Sí, vamos con el primero. Confiar en las posibilidades matemáticas del hijo o hija y cultivar su autoconfianza. Y es que cada alumno, alumna, cada niño o niña tiene que ver que su familia confía en sus capacidades matemáticas. Porque es que, al final, a un nivel u a otro, todos podemos tener experiencias matemáticas felices. El segundo consejo era no transmitir ni viejos miedos ni prejuicios sociales, ¿no? A veces te encuentras con alumnos que cuando llegan a la escuela ya llevan en la mochila aquello de, uy, las matemáticas son difíciles. Hemos oído frases, yo no sirvo para las matemáticas, en niños relativamente pequeños o en adolescentes, yo soy de letras, ¿no? Debemos pedir a los padres y a las madres que si han tenido alguna mala experiencia en su etapa escolar con las matemáticas, pues que se la guarden en su intimidad y que intenten que sus hijas, sus hijos tengan aquellas experiencias bonitas en esa escuela, que no es la misma de hace tantos años, tienen las experiencias bonitas que ellos no pudieron tener. Y que no se olviden, nunca es tarde para tener una experiencia matemática feliz.
Siguiente consejo, descubrir juntos las matemáticas de cada día. Es que la vida cotidiana está llena de matemáticas. Y es que las familias pueden establecer puentes entre la matemática escolar y la matemática cotidiana. ¿Cómo? Cocinando, comprando, jugando. Al final, de lo que se trata es de establecer conversaciones matemáticas, de crear diálogos matemáticos. Bien. Y el cuarto consejo sería disfrutar en familia del placer de pensar retos lógicos, rompecabezas, de trabajar problemas de ingenio, etc. Y ahí sí que debemos mencionar el MACA, el Museo de Matemáticas de Cataluña, ¿no? Que para nosotros es muy querido, ¿no? Y aquí queremos hacer referencia que, si bien una de sus sedes, la más antigua, está en Cornellá, en Tarragona tenemos una sede muy reciente y aquí tenemos a las personas responsables de esta sede, al José y al Sergio, que por cierto nos han dicho que acabado el congreso, mañana por la tarde estará abierto y pueden guiaros para visitar ese museo. Realmente. También aprovechamos para agradecer al Quim Terradas, del Museo de Matemáticas de Cataluña, que ha confeccionado estas maderas, que son una verdadera obra de arte para hacer un arco de circunferencia, ¿no? En el museo es un canto a la provocación de diálogos matemáticos también en familia. Muy frecuentemente nos encontramos que vienen las escuelas durante la semana y al fin de semana los niños llevan a sus papás al museo para explicarles lo que han visto y ponerles los retos que ellos han ya resuelto, ¿no? Es muy bonito. Muy bien, pues el último canal que une escuela y familias es el canal de las oportunidades. Y es que siempre se pueden crear oportunidades para dar presencia a las matemáticas. Por ejemplo, nos vamos de viaje. Pues podemos hablar de distancias, de tiempos, de matrículas, que dan para mucho, juegos aritméticos, ¿no? Y de combustible. Fijaros en esa foto. ¿Veis algo extraño? Mire, es fácil poner un número exacto de litros de gasolina. Es fácil poner un número exacto de euros. Pero es muy difícil, en algunos casos, para algunos precios, imposible poner un número exacto de litros con un número exacto de euros. ¿A qué es bueno? De verdad, nosotros teníamos en la guantera del coche, con mi mujer teníamos una hoja de cálculo que decía pues, en qué precios, cuántos litros debíamos poner. Y bueno, habíamos pasado riesgos, porque esta no nos podemos parar, que con esta no hacemos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí realmente, y lo bonito es cuando vas a pagar, ¿no? Y le dices a aquella persona, tú guardes el ticket, que eso le pasará muy pocas veces en la vida, ¿no? Bueno, es magnífico, de verdad. Muy bien. Pues debemos seguir con la composición. Y después de escuchar el latido del aula, los acordes de la escuela, es el momento de escuchar el sonido de la comunidad de educación matemática. Bien, y nuevamente abrimos el foco y ahora saltamos a la comunidad de educación matemática, es decir, nosotros y nosotras, básicamente, ¿no? Y ahí tenemos un tridente muy potente, que se resume en 3 palabras: asociación, formación, profesión. Vamos con la primera. Hay un proverbio africano que dice: si quieres ir deprisa, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y no solo es una frase bonita, es una realidad contundente. Y es que hemos visto que no hay solamente conexiones en el aula, también hay en la escuela y las hay entre nosotros, entre docentes, ¿no? Y los profesores de matemáticas tenemos mucha suerte porque contamos con un tejido asociativo robusto, unas asociaciones que nos brindan posibilidades de compartir experiencias, de aprender. Debemos aprovechar estas ocasiones y también colaborar, porque las asociaciones nos representan a todos y nos necesitan a todos. Formación, dice el proverbio latino, enseñando aprendemos. Juan Ramón Jiménez, en su poema Eternidades, escribió: mis pies qué hondos en la tierra, mis alas qué altas en el cielo. Quizá nosotros, como comunidad de docentes en matemáticas, deberíamos poder decir: nuestros pies qué hondos en el aula, nuestras alas qué altas en la reflexión didáctica.
Fijaros, este binomio aula-reflexión didáctica puede ser una gran palanca de transformación de nuestra educación matemática. Y eso es importante, ¿no? Debería estar en el núcleo de cualquier formación, un poco pensando en los antiguos gremios, ¿no? Que mejoraban sus técnicas y formaban a sus aprendices precisamente desde la práctica, a pie de obra, ¿no? Nosotros, a pie de aula, siempre, como dice nuestro amigo Jordi Deulofeu, siempre focalizando la formación en la escuela, ¿no? Deberíamos estar como muy atentos a que las formaciones lo que deben hacer es mejorar el aprendizaje matemático de los alumnos. Así de directo, así de claro. También has hecho una referencia a ello, Luis. Nos parece importante. Y en ese sentido, nosotros pensamos que el PCT tiene exactamente eso, los pies en el aula, las alas en la reflexión didáctica. Y es una oportunidad de oro, de verdad, para mejorar nuestra educación matemática. Debemos aprovechar. Muy bien. Y respecto... Sí. Y otro proverbio, en este caso chino, dice: aquellos que dicen que no se puede hacer no deberían interrumpir a los que lo están haciendo. Y es que siempre encontraremos gente que nos diga: esto no se puede hacer, así es imposible, ni lo intentes, no vale la pena. Y mientras tanto habrá gente haciéndolo, generando conexiones, despertando emociones. Debemos poner en valor nuestro oficio, debemos prestigiarlo, debemos enseñar aquello que hacemos bien, debemos demostrar que nuestra profesión está cargada de motivos para ser escogida, que nuestra profesión, que debemos decir bien alto, pero teniendo en cuenta que sí, que tenemos también muchos problemas, nuestra profesión es una profesión apasionante. Y también debemos acompañar a los que empiezan, porque es que todos hemos empezado alguna vez y sabemos lo importante que es no sentirse solo. Bien, todas esas conexiones internas realmente cambian el aula, pero también nos van cambiando a nosotros. Antes hemos hablado de la identidad matemática de los alumnos, ahora hemos de hablar de la identidad matemática de los profesores, de nosotros mismos, ¿no? No es fija, evoluciona. Y esa conexión entre nosotros la hace crecer mucho. Con cada experiencia, con cada acierto, con cada error, con cada descubrimiento, con cada encuentro como ese, crece nuestra propia identidad docente, nuestro estilo personal de dar clases. Y eso es importante, que lo cuidemos, que nos cuidemos. Y de este tridente tan potente, salen dos canales hacia la sociedad. El primero es la presencia en el debate de educación matemática. Nos lo advertía hace décadas Ellen Sitier. Ella es que nuestra responsabilidad profesional como docentes va mucho más allá del aula. Debemos dar una visión informada de la educación matemática a las familias y a la sociedad. Por eso la flecha que unía familias y sociedad en nuestro mapa. Porque las leyes educativas, los cambios educativos no se dan en el vacío, se dan en espacios de debate, de discusión pública. Y si nosotros, como docentes, no ocupamos nuestro lugar en este debate, alguien lo hará por nosotros. Por tanto, nos tenemos que sentir todos interpelados, ¿sí? Debemos estar presentes, como docentes, como colectivo, como comunidad. Bien, y un segundo canal que queríamos señalar es el de la divulgación. Naturalmente, la divulgación matemática, pero también la divulgación en educación matemática. Son muchos los agentes que trabajan en divulgación matemática y que trabajan muy bien, ¿no? Y nosotros debemos ser uno de ellos, porque es importante lo que nuestros alumnos perciben de las matemáticas desde la sociedad, ¿no? Pero a la vez nos ha de ocupar mucho la divulgación en educación matemática, un poco conectando con lo que decía Nuria, ¿no? Y nos ha de preocupar, hemos de contribuir a esa divulgación en educación matemática por dos razones. La primera es porque es socialmente relevante, ¿no? La segunda razón es porque debemos dar valor a la importancia, a la relevancia, a la responsabilidad de nuestro trabajo, de este bello oficio que es enseñar matemáticas. Bien, y hablando de la divulgación, debemos recordar al querido Claudi Alsina, que nos dejó recientemente, ¿no? Fue un gran matemático, un gran divulgador y para nosotros, aparte de un maestro, un buen amigo. Una de sus frases más conocidas es: las matemáticas rigurosas se hacen con la mente, las matemáticas hermosas se enseñan con el corazón. Veamos algunos de sus números.
Más de 50 libros publicados, más de 200 artículos de investigación, más de 200 artículos de divulgación o educación, más de 1000 conferencias en todo el mundo, 16 tesis doctorales dirigidas. Pero su legado va mucho más allá de los números. Él decía, los números son importantes, pero lo que de verdad importa es lo que hacemos con ellos. ¿Y él qué hacía con los números, las formas, el azar, los gráficos, con las matemáticas? Pues las hacía cercanas a todo el mundo, las acercaba a través de la divulgación. Y también hacía que los maestros de matemáticas, los profesores de matemáticas, sintiéramos el orgullo, el entusiasmo de ejercer nuestra profesión, ¿no? Por eso hemos de decir gracias, Claudi. Y bien, puede parecer que ya tenemos el mapa completo, ¿no? Sí. Ya están todas las piezas, pero falta una cosa, falta un ingrediente que lo cambia todo, que es capaz de transformar las flechas en encajes. Es un ingrediente que ocupa un espacio abierto, que no tiene frontera, no tiene límites. Es un ingrediente que tenemos que poner cada uno de nosotros, desde nuestro corazón, con ilusión, con entusiasmo, con sentimiento, con convicción. La emoción. La emoción. Esa emoción que nos ha acompañado a lo largo de toda la conferencia con la música esa, muy bonita. Bueno, con la idea de comprender para aprender, que es el lema del Congreso, nuestra acción docente debe tener cabeza y corazón, cuerpo y alma. Y aquí nos gustaría recordar unas palabras de Erich Fromm, que escribe en El arte de amar. Dice, la madre debe ofrecer al hijo, a la hija, la leche y la miel. La leche que le permite sobrevivir, ¿no? Y la miel que le permite gozar de la belleza de la vida, ¿no? De la belleza de todo lo que rodea. Leche y miel, cabeza y corazón, cuerpo y alma. Ojalá, cuando nos dirigimos a los alumnos y alumnas, a las familias, a la sociedad, seamos capaces de aportarles la leche del conocimiento matemático y la miel del gusto por hacer matemáticas, de la emoción matemáticas. Leche y miel, conocimiento y emoción. Claro, pero la emoción no se transmite, decíamos, con palabras. La emoción se contagia. Si queremos emocionar, emocionémonos. Si queremos entusiasmar, entusiasmémonos. Así que hagámoslo. Disfrutemos, porque tenemos la mejor profesión del mundo, Antón. Sí, señor. Acabemos nuestra canción. Vivamos la vida docente a fondo. De todo corazón. Gracias. Muchas gracias.